Quiero que esto se convierta como en una charla sobre, sí, cosas de vanguardia, cosas nuevas, pero también que sirva como un parteaguas y un análisis de la coyuntura que estamos viviendo con esto que no esperábamos, ¿no? Que fuera a sucederle al mundo completo, que es la pandemia asociada al COVID. Creo que son dos temas muy actuales, muy frescos, que se prestan mucho tanto a la plática como a la reflexión propia de decir cuál va a ser mi papel en estas cosas que están sucediendo y si estoy listo para adentrarme en estos nuevos terrenos de la era digital y todo lo que eso conlleva. Muchas veces cuando tenemos este tipo de emergencias, desastres naturales o contingencias como la del COVID, nos apresuramos a encontrarle una solución muy rápida y eso tal vez nos haga cometer algunas imprecisiones de eh, necesito un respaldo digital de las cosas, tengo que hacerle frente a esta cuestión con cosas digitales. Y quiero que al final de esta plática tengan una mejor orientación sobre qué es lo que les gustaría ver en soluciones que les apoyen a sobrellevar no solamente emergencias como esta que estamos viviendo, sino también una manera diferente de hacer agricultura. Le agradezco mucho también a Daniel, que nos va a estar acompañando. Nos va a contar un poco del trabajo que hemos estado haciendo juntos. Como ya les mencionaron antes, esta ponencia es llamada Agricultura Digital, Modernización de las Tareas en el Campo y su importancia en el área COVID. Y yo soy Esteban Nieves Nava y me pongo a su servicio. Este es un desglose muy rápido para que vayan conociendo como los puntos que vamos a estar tocando a lo largo de la presentación. Y al final estoy ansioso de escuchar las preguntas y comentarios que tengan. Creo que lo primero que podemos hacer nosotros cuando hablamos de agricultura digital, como con cualquier otro tema nuevo, es definirlo, ¿no? Como que siempre buscamos, para apropiarnos de los conceptos, definir de qué se trata. Y hay muchas definiciones sobre qué es agricultura digital. Yo, si lo pudiera ver como en el contexto de la era de los datos, creo que son todas aquellas, la agricultura digital son todos esos apoyos que nos dan las computadoras, las redes, las máquinas, para realizar ya sea procesos que hacíamos completamente de manera humana, mecánica, nosotros, hacerlo de una manera más eficiente, o que estas máquinas nos ayuden a hacer cosas nuevas y llegar a nuevos horizontes. La agricultura digital la podemos ver desde muchos lados y segmentar el tipo de herramientas que tenemos dependiendo de cuál sea nuestro enfoque. Podemos pensar en el punto de inserción en la cadena agrícola que tenemos. Es decir, tengo una solución digital que clasifico como pre-cosecha. Todas aquellas cosas que suceden antes de mi cosecha y post-cosecha. Rastrear todas las cosas que suceden una vez que cosecho del campo. O también lo puedo pensar como el tipo de trabajo humano que estoy potenciando gracias a esto. Monitoreos en campo. Comunicación efectiva. Seguimiento de inventarios y aplicaciones, cosas que ya estábamos haciendo nosotros antes, pero que estas herramientas digitales nos permiten para tener otro tipo de agricultura. O también el tipo de tecnología que es utilizada. Yo puedo hablar de agricultura digital basada en robótica, en imágenes satelitales, en computer vision, que es esto de tomar fotografías y que hagan interpretaciones. No es intención de esta plática repasar todas las maneras en las que podemos tener agricultura digital, pero creo que sí es importante entender que hay muchos tipos de agricultura digital y herramientas disponibles dependiendo del enfoque que le queremos dar. Y con eso entender o transmitirles como mensaje que no hay una sola solución para ustedes, sino una colección de muchas cosas de las que pueden tomar mano en situaciones como la de COVID, pero sí también en el futuro. Puse del lado derecho precisamente una clasificación que está asociada al punto de inserción de la cadena. Agricultura digital asociada a los monitoreos de campo. Tengo un tipo de herramientas que me sirven a través de sensores remotos a detectar problemas o fenómenos específicos. Pueden ser operados por humanos o ser automáticos. O puedo yo también tener una agricultura digital con una herramienta que me sirve para darle un mejor manejo a los insumos y labores.
programar algunas tareas, ver cómo es que estoy recibiendo y dando y utilizando productos fitosanitarios o de cualquier tipo que yo tengo, gestión global de una granja, ver cuáles son todos los aspectos relevantes que tengo sucediendo en mi fundo y transmitirlo en forma de tareas, enviar personas a que hagan monitoreos, enviar a personas a que hagan aplicaciones a través de una plataforma de mensajes. Es otra manera de verlo. Robótica en campo, que es una de las cosas que muy rápido pensamos en la agricultura digital, pensamos en robots de manera automática. Y es muy común que la gente diga, ¿cómo voy a entrar yo a la agricultura digital si no tengo suficiente dinero como para comprarme un dron? Esta obsesión de los drones. O no me puedo comprar un tractor autoguiado porque es carísimo. En realidad solo es una parte la robótica y no necesariamente todos los tipos de agricultura digital que pueden apoyarnos a hacer una operación. Y la otra, que también ha estado tomando mucho revuelo últimamente, es esta agricultura digital asociada al seguimiento post cosecha y la transmisión o la venta de lo que yo he cosechado a través de un marketplace. No es muy diferente a lo que hace Amazon, en donde hay una plataforma digital donde yo coloco todo lo que he cosechado y diferentes personas tienen acceso a comprar. Cada uno de estos clasificaciones muy grandes que yo coloqué, no hace falta abundar en ellas, pero sí entender que la manera en la que hacemos agricultura y los puntos de inserción en los que estas tecnologías nos pueden ayudar, van a cambiar la manera en la que nuestra operación se tiene que articular. Y estos son momentos de cambio y los momentos de cambio usualmente son momentos de crisis porque hay que buscar nuevas maneras de articular nuestras operaciones y pueden ser también momentos de incertidumbre. Quiero que al final de esta plática se den cuenta que hay muchas maneras de abordarlo, esta incertidumbre, este cambio, pero que no necesariamente es un movimiento brusco, sino que podemos ir avanzando de la mano con las oportunidades que hay. Realmente no podemos hablar de agricultura digital sin pensar en plataformas, que son estos espacios en donde todo sucede. Yo tengo el marketplace que les mencioné antes, eso es una plataforma. Yo tengo un sistema fitosanitario, esa es otra plataforma. Entonces vamos a hablar mucho de plataformas. Estas plataformas realmente no es que sean únicas, sino que yo pienso que coexisten en un ecosistema. Este pues, ecosistema puede vivir en diferentes lugares. Se puede quedar en el campo nada más o se puede extender fuera del campo como yo les mencioné antes. Y este ecosistema, yo le digo ecosistema porque las plataformas tienden a convivir entre ellos. Hay integración en las labores de lo que hace una plataforma con lo que hace la otra. Y puede ser que un solo productor agrícola tenga un ecosistema de muchas plataformas, o también existe el caso en que en el mercado existan muchas compañías, cada una con una plataforma, que creen alianzas para comunicarse entre ellas. Lo que es importante aquí es saber que cómo articulamos las conexiones entre plataformas y el trabajo y cómo montamos nuestra línea de trabajo en ellas va a ser determinante para mejorar la comunicación y que tengamos una buena experiencia cuando entramos a la era digital. Es decir, yo adquiero un servicio y voy a mover mi producción, todos los temas de producción, a un sistema digital. ¿Qué va a pasar con los otros sistemas que todavía se mueven de manera muy básica o que todavía se mueven con pluma y papel? ¿Cómo los voy yo a integrar? ¿Caben dentro de esa plataforma mis sistemas o tengo que formar un ecosistema propio que me permita articular todo el trabajo que estoy haciendo? Y esto lo puedo lograr gracias a integraciones, puentes comunes que hagan que las plataformas hablen entre ellos, o considerar a aquellas empresas que me dan servicios y ya tienen alianzas hechas que facilitan que una plataforma se comunique con otras sin necesidad de que yo tenga que invertir mi tiempo y mis recursos en crear las conexiones. Y finalmente alcanzar soluciones complementarias. Creo que la gráfica que está a la derecha habla muy bien de eso. Tengo diferentes momentos en mi producción que van desde que estoy preparando el campo hasta que cosecho y administro todo lo cosechado. Y aunque parecería que todos están conectados y uno va después del otro, la realidad es que están mezclados y siempre tiene que existir como un elemento que las haga a todas convivir y hablarse, y es el gerenciamiento que muchas veces es humano. Es decir, no porque yo tenga 500 plataformas diferentes operando en el mercado o dentro de mis fundos, voy a dejar de necesitar a las personas para que las articulen y le den el lado humano a toda esta información que voy a estar recibiendo.
Como les dije antes, movernos de repente hacia plataformas digitales, a herramientas, puede ser complicado, puede ser desafiante, y hay retos muy claros que yo he dividido en varias secciones por la naturaleza que tengan estos retos. Y es importante clasificarlos así para, primero, entender qué es lo que me va a costar más trabajo. En segundo lugar, decir cuánto tengo que invertir para ese reto superarlo. Y en tercer lugar, si vale o no la pena invertir en superar ese reto o puedo yo elegir otras fortalezas que ya tengo. Voy a ir desde lo que yo considero más costoso hasta lo menos costoso y van a ver que no hay una relación entre importancia de lo costoso o lo no costoso. Para irme hacia la era digital, obviamente yo requiero de infraestructura. Infraestructura puede significar comprar una estación meteorológica, infraestructura puede ser comprarme un tractor nuevo, infraestructura puede ser simplemente tener internet en mi fondo o que mi personal tenga celulares con los que puedan hacer cuestiones que se conecten en línea. Suele ser caro y no necesariamente involucran un éxito. Puedo tener también en donde yo lo que quiero pensar es el equipo que yo tengo me puede apoyar a la hora de interpretar los resultados que vienen de mis plataformas o necesito reforzar eso. El conocimiento suele ser una cosa que depende mucho de nosotros como humanos. Necesito a alguien que me esté apoyando continuamente y capacite a mi equipo en los conocimientos necesarios para que todos los datos que genero valgan la pena y sean utilizados. Actitudes. Esto es complicado. Estamos como en el punto medio. No es tan costoso cambiar la actitud, pero tener una actitud que no sea tan favorable para la adopción tecnológica suele hacer que nos cueste mucho más trabajo, que esta curva del aprendizaje, que es normal con cualquier tecnología nueva, se vuelva mucho más empinada, mucho más alta y difícil de llegar. Entonces tengo que asegurarme que yo le estoy transmitiendo a mi equipo la actitud correcta de que vamos a un cambio que nos va a favorecer a todos. Puede que no lo sientan de manera inmediata, pero al final nos va a favorecer a todos. Habilidades. ¿Puedo operar este tipo de maquinarias? Voy a comprar un dron. ¿Tengo capacidad para operar un dron o tengo que contratar a alguien que lo haga por mí? Sensores, lo mismo, o manejar una computadora. ¿Tengo suficientes habilidades o requiere una persona que me apoye con esta parte? Estas habilidades, de nuevo, se pueden aprender, pero no necesariamente requieren de una inversión fuerte. Y la más difícil, ¿no? Una de las más complicadas para lograr, pero también de las más baratas, es la parte aspiracional. Decir, yo quiero llegar al cambio a la era digital. Yo quiero meterme en esta dinámica y creo que tengo el liderazgo con todo mi equipo para que vengan conmigo y me acompañen en todo esto. ¿Las aspiraciones tienen que ver con la edad? No. ¿Las aspiraciones tienen que ver con la experiencia? No. Las aspiraciones vienen con esta especie como de flama que hay dentro de las personas de querer investigar, de querer saber más. Y si se dan cuenta en el diagrama que tengo del lado derecho, yo lo que quiero es primero reconocer cómo estoy para cada plataforma, para cada solución digital, cómo estoy en infraestructura, conocimiento, actitudes, habilidades y aspiraciones y cómo quiero estar. Quiero mejorar. Yo me doy cuenta que estoy contratando un servicio que me requiere muchísima infraestructura. ¿Vale la pena hacer una inversión tan grande cuando hay otras soluciones que lo que me requieren es actitud, lo que me requieren es habilidades? Porque probablemente pueda invertir en otras tipos de plataformas en donde yo gaste menos, pero tengo un mayor resultado sin necesidad de comprar maquinaria y hacer inversiones gigantescas. Esta es una de las cosas básicas que muchas veces tomamos por adelantado, pero se nos van a acercar cada vez más opciones y vamos a tener que empezar a ponderar si vale la pena entrar a la era digital de la mano de tal compañía o de la mano de tal compañía. Esto me lleva al siguiente punto y tiene que ver con el mapa de la innovación, el mapa de los desarrollos tecnológicos. Una cosa que debo conocer antes de moverme hacia la era digital en la agricultura es que hay muchas ofertas y como pueden ver en este mapa, que incluso está trazado porque es del año pasado, van a ver cada vez más. La cantidad de empresas que se están insertando en el ecosistema de innovación tecnológico es gigantesca.
Y cada vez van a ser más. ¿Por qué? Porque es relativamente fácil desarrollar un código, y digo relativamente fácil con muchísimo respeto para los ingenieros que se dedican a hacer esto, porque son cosas que con suficiente talento puedes hacer desde tu casa con una computadora lo suficientemente potente. La pregunta es, ¿qué está sucediendo con estas empresas nuevas? ¿Qué tipo de servicios me dan? ¿Y cómo es que yo puedo reconocer aquellas que me van a convenir a largo plazo y aquellas que simplemente no son una opción tan viable? Lo primero es tener en claro cuál es la solución agrícola que yo requiero. Preguntarle a las empresas que se van a acercar a mí o a cualquier persona cuáles son los servicios que me estás ofreciendo. Una vez que tenga claro los mínimos que voy yo a recibir y que tengo que esperar de ellos, y saber en qué parte de mi operación voy a insertar sus soluciones, tengo que preguntarles. Y creo que es una de las cosas con las que más me he topado. Hay que preguntar, ¿cuál es el seguimiento postventa que me vas a hacer? Ya hice la transacción, recibí software de tu parte, recibí equipo, recibí todo, lo montaste en mi fondo. ¿Quién me va a atender si algo sale mal? ¿Quién me va a atender cuando yo no sepa cómo resolver problemas? ¿Quién me va a acompañar durante todo este proceso? Y hay que asegurarnos que las empresas van a tener suficiente capacidad no solamente para instalar código en tus equipos, sino también para darte la atención continua que merecen ustedes como clientes, para darle seguimiento a todo lo que hacen y no quedarse de repente descobijados de estas soluciones tecnológicas en las que invirtieron. Eso tiene que ver con el servicio. Ahora, ¿qué pasa con las empresas? Como mucho está pasando en cualquier ecosistema tecnológico, no solo en agricultura, están surgiendo muchas empresas, muchas startups, sobre todo es impresionante lo que está sucediendo en países como Perú, Brasil, Argentina. Están surgiendo muchas empresas cada vez más operadas por equipos pequeños, pero hay que preguntarnos cuánto tiempo van a durar estas empresas en el mercado. ¿Tienen respaldo suficiente? ¿Pueden aguantar un año, 2 años? Si no consiguen clientes lo suficientemente rápido y en 6 meses quiebran, ¿qué va a pasar conmigo como cliente cuando no puedan respaldarme los servicios? ¿Cuál ha sido su historia en el mercado? ¿Con quiénes trabajan? ¿Cuáles son las soluciones que ofrecen? Porque tal vez hoy firmo con ellos una cuestión fitosanitaria, pero quiero asegurarme que también me puedan dar soluciones en otros campos que son importantes para mí, como el financiero, como el control y tareo de personal. Todo eso es bien importante que también yo lo pueda conocer para saber qué otras cosas me van a ofrecer después y cuáles son las alianzas comerciales con las que están trabajando. ¿Qué empresas están haciendo acuerdos con esa misma empresa que me está ofreciendo? Entonces, no quiero que parezca que es una nube, que hay que desmenuzar mucha información, pero sí son cosas bien importantes para tener en cuenta cuando tomamos una decisión como movernos hacia la era digital y tener una buena experiencia en un proceso que, para ser franco, desde mi punto de vista, va a suceder eventualmente, que es este movimiento hacia la digitalización. ¿Cómo le hago para que algo que de todos modos tengo que hacer sea lo más satisfactorio para mí desde el inicio? Y tener cuidado y tener bien presentes estos elementos me parece que es muy necesario. ¿Qué ha pasado con el COVID? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es una coyuntura que tiene tanto que ver con la era digital? Porque muchas de nuestras actividades pasaron a lo virtual. Es más, lo que estamos haciendo en este momento pasó de lo presencial, de tener de repente una sala en donde nos reuniéramos todos los que estamos conectados acá, a estar reunidos de manera digital, poder conectarnos en diferentes partes del mundo. Es una gran ventaja, pero esta es una necesidad que tiene que ver mucho también con la coyuntura del COVID en la que nos encontramos. Si no puedo reunirme en grupos de 20 personas y sentarme frente a un pizarrón a dar mis opiniones, a decir cómo me ha ido con el manejo de plagas, enfermedades y malezas, ¿cómo lo resuelvo ahora? ¿Todo tienen que ser videollamadas o existen otras plataformas en las que yo pueda comunicar? El objetivo de esto es entender que sí, respuesta corta, hay otras plataformas que no solamente son las videollamadas. Yo puedo comunicarme a través de estadísticas, puedo comunicarme a través de mapas de calor, puedo comunicarme a través de muchas maneras que estas plataformas digitales agrícolas me ofrecen. Yo genero información de campo, hago un monitoreo digital, yo verifico cómo está mi operación, le doy seguimiento y yo tomo decisiones en base a esto. Cuando tuve contacto con alguna de las personas, probablemente en ningún momento de esa cadena, porque desde una plataforma manejé todo lo que se podía. Pero moverse
El pizarrón donde escribimos cosas hacia una plataforma digital tiene sus desafíos y uno de ellos es el lenguaje. Vamos a estar hablando de otra manera. El pizarrón ya no está ahí. Lo que tenemos ahora son mapas de calor. ¿Cómo le vamos a hacer para que este nuevo lenguaje yo lo pueda hablar y los demás me lo puedan entender también? Y es ahí donde tener personal que te esté apoyando todo el tiempo se vuelve fundamental. Estos nuevos lenguajes de comunicación tienen una sola intención: respaldar la toma de decisiones y articular datos que vienen de campo o de diferentes partes de mi operación para que yo diga, el mensaje lo estoy recibiendo, entiendo cuál es la necesidad, entiendo cuál es el problema y ahora tomo una decisión que esté encaminada en resolver. Todo esto significa un flujo de información que me requiere hablar con las personas de campo, hablar con las personas que están en inventario, hablar con las personas de almacén que se comunican con inventario y de alguna manera que todos estemos en la misma cadena, que todos podamos acceder a la misma información y que todos hablemos el mismo lenguaje. Pensando en esto, ya hablé mucho de plataformas, ya hablé algo de personas, nos surge el pensamiento rápido de ¿y qué pasa con mi operación que depende hasta la fecha de muchas personas? El recurso humano para mí es muy valioso y no quiero desconectarme de ahí. Y viene la pregunta inevitable. ¿Puede lo digital sustituir al componente humano? Mi respuesta más corta es no. En realidad, yo creo que hay mucho talento humano y hay cosas que nosotros como humanos hacemos y que las computadoras nunca van a ser capaces de hacer. Resolver de manera creativa asuntos no va a ser tarea de las computadoras, por lo menos en el futuro próximo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿las plataformas digitales llegaron a sustituir el trabajo de los humanos? No, en realidad no, y menos en esta época COVID. Lo que llegaron a hacer es potenciar algunas de las cosas que nosotros hacemos de manera creativa y suplantar algunas cosas que, dadas las circunstancias actuales, no eran posibles ya. Reunirse más de 10 personas en una sala no es posible. El componente humano, el calor, la discusión, la plática que es tan agradable, va a ser ahora respaldada por herramientas digitales. Están ahí para darnos un respaldo, para encargarse de hacer las cosas que las máquinas son buenas haciendo, que es hacer cuentas, dibujar mapas, hacer gráficas, darnos notificaciones automáticas, todo eso y liberar a mi recurso humano, sobre todo en unas condiciones como esta, en donde tiene que ponderar la sana distancia. Y esta sana distancia de alguna manera impacta mis operaciones. Yo quiero que veamos todo esto de COVID más que como una amenaza, una oportunidad. Estamos en un momento de emergencia sanitaria en muchas partes del mundo, en donde nuestra operación se ha visto drásticamente modificada por la situación actual epidemiológica y podemos dar el paso y aprovechar que todos estamos familiarizándonos con herramientas como la videollamada, el manejar información y bases de datos desde la computadora, el hacer cosas desde nuestras casas, el tener no tanto contacto con las personas. Veamos esto como una gran oportunidad para movernos hacia la era digital, eso sí, siempre teniendo el respaldo humano en cada extremo de la tecnología, desde donde entran los datos hasta donde los datos salen. Dejar que las máquinas se ocupen de lo suyo, pero siempre tener claro que necesitamos respaldo humano para llevarnos a cabo, para que podamos llevar a cabo nuestras operaciones. Y estas soluciones normalmente vienen acompañadas por empresas que ofrecen los servicios y que esas empresas también tienen personal que se dedica a hacer el acompañamiento. Yo personalmente estoy muy orgulloso de ser especialista en transformación digital para las soluciones digitales que tiene Syngenta, y el producto con el que más trabajo, el que más me gusta, con el que mejor conozco es precisamente Protector. Hablamos de plataformas, hablamos de lenguaje, hablamos de clasificaciones, de tecnología, hablamos de diferentes puntos en los que yo puedo insertar las plataformas a mi operación y justamente ahora es que quiero que tomemos todas estas bases para conocer Protector. Protector tiene la función de ser una plataforma que sirve para la gestión completa de una empresa agrícola. Podemos tomar fenómenos de campo hechos a la medida, que pueden ser fenómenos como presencia de malezas, niveles de afectación por enfermedades, plagas, pero también cosas que no tienen nada que ver con fenómenos biológicos dañinos para mi planta.
temperaturas, climas, instalación de algunos puntos fijos, coordinación de equipo en campo, toma de muestras para laboratorio, inventarios, aplicaciones en campo, imágenes satelitales, cómo es que mi personal se está comportando y todo eso, ese cúmulo de cosas que puede hacer la gestión completa de una empresa, todo eso está dirigido mucho al análisis de datos y visualizaciones. ¿Por qué? Porque entendimos, después de tener mucha experiencia con más de 4 millones de hectáreas monitoreadas con Protector, entendimos que los datos y las visualizaciones hacen que las cosas sean mucho más sencillas. Y esta simplicidad que nosotros queremos promover precisamente tiene que ver con la manera en la que las personas hablan con Protector o se comunican con Protector, que es a través de dispositivos móviles. Protector, como parte de las soluciones digitales de Syngenta, tiene dos entidades, una que toma datos a través de una app que está dentro del celular y otra que analiza los datos a través del celular también. Es una solución simple, ágil, como debe ser muchas de las cosas en la agricultura, y que está acompañado el 100% de la temporada por un rostro humano que son los especialistas en transformaciones. ¿Qué es lo que hacemos? Analizar mucho el tiempo que se está dedicando en campo, que el personal dedique en campo. Es decir, la persona tiene en la palma de su mano un dispositivo que le va a servir, una app dentro del dispositivo de su elección que le va a servir para tomar mediciones ya mandadas a hacer. Por favor, dirígete a tal punto que el GPS te esté indicando para monitorear tantos fenómenos de campo, cumple las tareas que necesitas y nada más. Apoyamos con imágenes, fotografías, GPS, seguimientos, pero lo importante de todo esto es una herramienta que guía al monitor para poder tomar mediciones en campo sin necesidad de estar haciendo cuentas después de que se acabó el trabajo, sin necesidad de estar recordando cuál era el siguiente punto al que tenía que ser, y con un impacto de manera natural en la eficiencia que tiene el equipo. Todo esto, como ya les mencioné antes, orientado a través de GPS y otras herramientas. Ejemplos de cómo se traduce esto de tener una cosa ágil en la palma de tu mano, reducciones hasta de 1 hora en los monitoreos que se hacían de manera diaria después de 3 meses de uso. Pero las operaciones no solamente es cómo tomo datos, sino también cuando termino de tomar mis datos, ¿qué hago con ellos? Voy abajo de un árbol a hacer cuentas, saco una calculadora, le paso mis hojas a alguien más y que esa persona todo lo digite en Excel para poderlo tener. Esa es una cantidad fuerte de esfuerzo que sucede fuera del campo y que Protector de manera automática reduce. Lo que hace es, perfecto, tomaste tus datos, a través de Internet subieron a una plataforma, nuestra plataforma redondea los datos, genera promedios, estadísticas, gráficos, mapas que les voy a mostrar más adelante, y muestra toda la información de una manera muy clara para que se tomen las decisiones. Una de las cosas que les estaba mencionando era esto de los mapas. Mapas. Los mapas de calor nos revelan una gran realidad sobre la agricultura, y es que los problemas en campo no son uniformes. No tengo yo las plagas o las enfermedades o las malezas no se distribuyen igual en todos los campos. Hay ciertos lugares que son focos y la epidemiología, el desarrollo de las enfermedades o de las poblaciones dañinas va a surgir de manera no uniforme. Pero esto significa que podemos atender también de manera no uniforme estas necesidades. ¿Cómo? Segmentando nuestro campo. Herramientas como Protector tienen esa capacidad, dividir áreas en función de los niveles de afectación, como un semáforo. Área verde, estamos bien. Área amarilla, empezar a preocuparnos. Área rojo, hay que tomar decisiones. Y estas áreas nos pueden servir para muchas decisiones, entre ellas aplicar lo justo. ¿Qué significa aplicar lo justo? Donde tengo mayor problema, aplicar lo que necesito; donde medianamente tengo problema, ayudar a prevenir; y donde no tengo problema, contener, pero no con la misma dosis de todo. ¿Qué significa aplicar solamente donde debo? Puede significar muchas cosas, tiene muchos beneficios, pero muy rápido yo digo, si aplico menos, gasto menos. Esto es posible con herramientas como Protector. Ahora, hablé también yo sobre ecosistemas, no solamente porque sabemos que las plataformas no actúan de manera solitaria cuando una operación agrícola en la era digital está madura.
van a tener las empresas diferentes soluciones diseñadas para diferentes partes de nuestra cadena en la agricultura digital. ¿Cómo conectamos a Protector con las diferentes soluciones que existen? Hay diferentes maneras. Una de ellas de las que me gustaría hablar es una conexión directa con las otras soluciones que Syngenta ofrece. Por ejemplo, aquí, FarmShots, otra de las compañías que fue adquirida en esta estrategia digital de Syngenta, tiene una conexión directa con nosotros dentro de Protector para ver lo que el ojo no ve. ¿Qué tan verde es lo verde? Las imágenes satelitales que tenemos en la plataforma, pero también en el celular, nos pueden orientar para decir cuáles son las partes de mi campo que están más lastimadas, que tienen mayor afectación, y enviar un equipo para que precisamente esas partes las revise y me diga qué es lo que está sucediendo. Estos espectros de imágenes y vegetación se pueden sobreponer sobre capas y capas y capas de información para que yo pueda en un solo vistazo ver todo lo que está sucediendo y tomar decisiones. Y de esta manera, coordinar a mi equipo antes de enviarlos a campo a que hagan todo el seguimiento cuando yo puedo seleccionar. Como les dije antes, no todas las soluciones implican invertir más, sino muchas veces puedo yo incluso ahorrar dinero en la manera en la que opero. Reducir el número de personal que tengo atendiendo problemas o redireccionar al personal que antes se dedicaba solo a hacer monitoreos a que haga cosas que también son importantes cuando yo puedo monitorear a la distancia y utilizar su apoyo para confirmar fenómenos de cambio. Y además tenemos la capacidad de hacer integraciones con otras plataformas, como alianzas que tenemos con John Deere Operation Center para la telemetría de tractores, y Metos, que es una red de estaciones meteorológicas internacional, conexiones con Terravión, que es una app específica para hacer vuelos y hacer aplicaciones aéreas. Es decir, estamos conectándonos cada vez más porque sabemos que en un ecosistema como el que les mencioné antes, hay que cooperar y hay que hablar el mismo lenguaje para ser efectivos. Les dije del lenguaje, les dije de la comunicación, de los retos, de cómo yo supongo abordo a mi personal para que todos estemos bien articulados en el mismo lenguaje. Nada como tener las cosas en la palma de tu mano para precisamente comunicarte con el equipo. Fue un reto en el pasado tener cosas como hablar por WhatsApp. Hubo un grupo, una generación que lo adaptó más rápido que otra, pero todos pudimos subirnos al mismo lenguaje y enviamos mensajes con todo el mundo actualmente. Precisamente con esto en mente es que desarrollamos las soluciones móviles para que podamos usar la plataforma para conectarnos, en el tiempo de COVID reunirnos cuando sea necesario y cuando no, comuniquémonos a través del celular, a través de la computadora y tener una pantalla que sea amigable para todos. Esto es un ejemplo. Por favor, monitorea estos 12 puntos. Y el GPS me va a decir por dónde pasar. El GPS me va a decir, listo, lo hiciste. El GPS me va a decir, te falta todo esto. Y tener a un equipo coordinado que recibe tareas que yo programo en cuestión de segundos. Además de todo, puedo registrar los caminados que mi equipo está haciendo para verificar que los monitores no se están haciendo un invento abajo de un árbol mientras nadie está en el campo, sino también recolectamos muchísima información sobre cuánto tiempo se camina, por dónde se pasa, cuánto tiempo se interactúa con la plataforma, cuántos monitores se hacen. Y todo esto se puede articular para que yo, algo que les había dicho con esta rueda, con esta tuerca que giramos, pueda orientar los esfuerzos de mi equipo de mejor manera, conociendo cómo se desempeñan en campo. Tengo el trabajador número 1 que está haciendo una cantidad impresionante de puntos, hace comentarios, toma fotos, hace de todo. Vamos a estimular ese tipo de conductas. Vamos a estimularla basada en datos que recogemos con una plataforma como Protector. Finalmente, porque quiero ya como que veamos un ejemplo de cómo se ve todo esto en la realidad, puedo administrar todas, no solamente insumos, aplicaciones, también puedo administrar lotes en función de cuáles han sido las visitas que se han hecho. Puedo registrar actividades y saber cuál terreno de todos los que yo tengo dentro de mi fondo se han quedado solitarios y cuáles necesitan una visita inmediata. Recibo alertas automáticas en mi celular, igual que las de WhatsApp, que me dicen, necesitas por favor hacer un monitoreo en tal lugar porque llevan 8 días sin que nadie va, cuando deberían de ser cada 7 días.
Necesitas aplicar en tal lugar porque llevan tantos días que nadie le ha aplicado nada, ni herbicida, ni nada se le ha aplicado esto. Pongo atención en todas las alertas que estoy recibiendo en mi celular, salto a la computadora y veo y conozco cuál es el panorama para dar prioridad a las actividades que tengo pendientes. Como se pueden dar cuenta, tenemos muchos puntos de inserción en las actividades agrícolas. Desde que estoy preparando terreno y estoy utilizando personal en eso, hasta que estoy haciendo monitoreos de plagas, enfermedades, malezas o actividades de labores culturales, o estoy revisando cosas que suceden en el campo asociadas a cómo funciona un tractor, todo ese tipo de cosas, conocer los gastos que estoy haciendo, tener control sobre mi inventario, todos esos son puntos de entrada que Protector genera en las operaciones digitales. Pero antes de que yo quiera abundar más, hablar algo que me apasiona, que es cómo funciona esta herramienta, quiero saltar a un caso particular para que nosotros podamos entender bien cómo se ve esto aterrizado a la realidad peruana. Y para eso agradezco muchísimo la colaboración de Daniel, que con quien he estado trabajando ya hace más de un año con Protector, y está liderando esta operación que es sorprendente en el sentido de la cantidad de puntos que genera todos los días. No hay un solo día que pase sin que se generen puntos. Estoy hablando de cientos de miles de puntos generados todos los meses, que pueden ver ustedes reflejados en este diagrama de pastel que muestra los últimos meses y la cantidad de cientos de miles de puntos que se han hecho. Pero a mí me gusta este pastel que muy amablemente nos ayudaron nos apoyaron en compartir, porque muestra muchos colores. No hay muchos puntos porque se mira todo muchas veces. Hay muchos puntos porque hay muchas partes de la operación que tenemos en Hortifruti en las que estamos tomando mediciones. No solo plagas, sino fenologías, procesos de tejidos vegetales en laboratorio, fenómenos de floración, uno que les voy a platicar ahora que tiene que ver con los apiarios y estas cuestiones de cómo tener abejas puede ayudarnos a tener un programa fitosanitario mucho más exitoso, pero me gustaría que quien platicara de todo esto fuera precisamente Daniel. O sea, Daniel, si puedas ahí comentarnos un poco a través de tu micrófono cuál ha sido la experiencia y nos contarás un poco de los monitores asociados a los apiarios. Claro, Esteban. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que he visto en los participantes muchos colegas, compañeros de la universidad. Y la verdad que me gustaría poder compartir toda esta experiencia con ustedes, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba Esteban, ya tenemos un año trabajando con Protector, con Strider. Estamos implementando Protector también en nuestras filiales dentro de otros países en el mundo, productivas de Hortifruti, gracias a la oportunidad que se dio acá en Perú, ¿no? Nosotros no nos esperábamos esta coyuntura que estamos viviendo. Para muchos de los que estamos acá presentes, las condiciones pueden cambiar drásticamente, ¿no? Hemos vivido fenómenos del Niño y tenemos que prepararnos, ¿no? Las oportunidades siempre están, dependiendo de las condiciones, se pueden hacer a veces escasas, ¿no? Entonces, para poder alcanzar estas oportunidades es clave prepararnos para poder alcanzarlas, ¿no? En ese sentido, la idea de poder trabajar con Protector era básicamente lo que menciona Esteban, ¿no? Poder hacer una relación de todos los fenómenos que vemos en el campo. A mí me costó mucho al inicio, con toda la operación, poder transmitir este mapa de calor, ¿no? Que estamos viendo hoy. ¿Qué significa ese mapa de color? ¿Qué significa rojo, amarillo, verde? Pero por lo general, alguien en la operación te va a pedir una tabla dinámica con niveles y umbrales y con los códigos del lote, pero no hay nada mejor que ver un mapa de calor y tener una persona como Esteban, un consultor que te pueda ayudar a transmitir esto dentro de un tabló que vendría a ser ya el control de gestión puro y duro. ¿Qué pasa cuando tú te quedas viendo gráficos de barras? Por lo general es para medir la gestión de alguien y eso lo vamos a seguir haciendo. Pero ya al ver mapas de calor entras exactamente en lo que mencionaba Esteban, ¿no? En el análisis de datos y en la planificación posterior. Otra cosa importante es que
empezamos a especializar más a nuestro personal, ¿no? Una palabra que no se escuchaba mucho en el campo era millennial hace poco, ¿no? Yo la verdad que estoy trabajando ahora con muchos jóvenes con bastante potencial, que rápidamente se enganchan con estas herramientas. No es la única que tenemos en Hortifruit, felizmente pueden pasar de una actividad a otra con distintas plataformas, pero dada la coyuntura, toda la compañía ha visto necesario trabajar con estas plataformas, inclusive nuestros asesores, y para mí es la verdad que un honor poder inducir a mis asesores, profesores de la universidad, a usar estas herramientas, involucrarse, ver los tiempos que demora en evaluar una planta, un evaluador, cuál es el recorrido, cuál es la metodología, la imagen que tomó, a aterrizar dentro de este sistema la definición de umbral económico, de respuesta, de umbral de respuesta, ¿no? Y poder cuantificar las metodologías en los distintos fondos, ver la susceptibilidad de las variedades. Dentro de eso también está la programación de actividades, la programación de aplicaciones fitosanitarias, como mencionaba Esteban, los monitoreos de trampas, etcétera, etcétera, que hacen que el personal pueda pasar de una actividad a otra, que es un poco lo que buscamos en Hortifruit, ¿no? Hacer línea de carrera con el personal y tener personal cada vez más especializado, especialmente en el área de sanidad. Entonces, ya pasando a este tema del monitoreo de apiarios, es algo que saltó mucho durante el año pasado. Yo la verdad a mí la verdad me apasionan las manchas foliares. Trabajé mucho tiempo en UBA con Erisiphe Cator. En ese momento trabajé el índice de riesgo de oidio y me gustaba trabajar con indicadores, algoritmos que tengan relación con las variables climatológicas. Ya Esteban mencionó de las posibilidades de integración que hay con Strider. Entonces, para las enfermedades del arándano, como botritis y roya, también hemos generado muchos indicadores relacionados al clima, a la floración, en verdad una fenología cualitativa y una relación de floración con fructificación. Hemos llegado a relacionar la severidad de botritis con curvas de nivel, inclusive, y pudimos ver una relación ya de la fenología, de la floración y de la fructificación en relación a la ubicación de las colmenas en el campo, ¿no? Entonces, esto es algo que yo he conversado con los asesores, los especialistas en botritis, y la verdad que les interesa muchísimo ver este tema porque en las zonas más altas donde se acumula la neblina, el resto floral en el arándano es una fuente de inóculo principal para botritis, y algunas variedades acumulan mucho néctar, la verdad es como un medio de cultivo para esta enfermedad. Entonces, al ver esto, empezamos a meternos de cabeza en el monitoreo de las colmenas, empezamos a sacar indicadores de esto y relacionarlo con la georreferenciación de la fenología. O sea, ya no estamos sacando una fenología promedio por el lote, sino vemos dónde está la mancha de floración y podemos atacarlo, podemos instalar más colmenas, podemos moverlas dentro del campo. La verdad, esto es algo que saltó dentro de la necesidad de lo que nosotros hacíamos en sanidad, y así como se ha relacionado con colmenas, se relaciona con coeficientes de uniformidad de riego, se relaciona con tiempos de llegada de fertilizantes, se relaciona con conductividad eléctrica, con pH, que es algo que no puedes hacer en el control de gestión puro y duro de un Excel, ¿no? Que era lo que mencionábamos. Entonces, se nos da la oportunidad de poder usar esta herramienta, hacer un análisis y una planificación hacia adelante. El otro día conversaba con un gerente de control de gestión y me decía, Daniel, la verdad que si tú presupuestas algo y estás demostrando un ahorro es porque estás dejando de hacer algo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Al final, la condición del clima, los umbrales económicos, puede que por un momento tengas un ahorro, pero al final lo real es que tú vas a llegar a tu presupuestado, ¿no? En el ejecutado, a tu presupuesto en el ejecutado, a no ser de que tú inviertas en innovación. Y eso fue lo que yo le respondí. Y la verdad, lo que menciona Esteban es básicamente eso, ¿no? Nosotros en Hortifruti hemos apostado por Protector y hemos apostado por muchas plataformas, y seguimos apostando por innovación, y la verdad que nos ha dado un muy buen resultado. Entonces, eso era lo que yo quería compartir con ustedes, y espero que les haya servido, y estoy abierto para cualquiera de sus preguntas. Muchas gracias, Daniel. La verdad es que sí, ha sido
un buen camino el que hemos llevado juntos, y este es un claro ejemplo, ¿no? Lo de los apiarios, en donde estábamos midiendo algo y saltó a la mente, oye, podemos ver cómo este evento que se relaciona con fenómenos de campo está conectado con apiarios, y empezamos a mover cosas como parte de esta consultoría que nosotros damos. Empezamos a ver cosas y a descubrir fenómenos que están sucediendo y a adaptar, darle un nuevo ciclo a la operación y adaptar nuevas mediciones que tenían que ver con esto que no habíamos tomado en cuenta desde mi lado en Protector, que puede ser muy útil para los clientes. Así que la verdad te agradezco muchísimo el tiempo ahora, pero también el dedicado durante este año. Creo que tenemos, con eso me gustaría cerrar esta parte y